Estimados estudiantes y profesorado, a través de este vídeo vamos a continuar, a través de este segundo vídeo, vamos a continuar con el curso de métodos de investigación cuantitativa. Veníamos recordando ya del vídeo anterior cómo a través de este modelo IMRD, ¿no? Cómo se dividía en una serie de fases, ¿no? Ya en el primer vídeo ya hemos abordado los tres primeros pasos, ¿no? Que serían pues el planteamiento del tema de investigación, el planteamiento de las preguntas de investigación y las hipótesis y los objetivos, y en este caso concreto vamos a continuar con lo que es realizar una revisión de la literatura, que ya sería el primer paso dentro del papel, ¿no? Una vez que ya tenemos en mente cómo vamos a planificar todo nuestro estudio, ya el primer paso que para comenzar a escribir la investigación o el estudio va a ser realizar una revisión de la literatura, ¿no? Conocer cuál es el arte de la cuestión. Tal vez sea necesario comenzar explicando un poco por cuáles son los motivos por los que tenemos que realizar una revisión de la literatura, entre los cuales podemos comenzar diciendo que uno de estos objetivos de realizar una revisión de qué es lo que ya hay escrito es consolidar precisamente la teoría que va a sustentar nuestro propio estudio. Es decir, nosotros vamos a plantear un estudio en base a una determinada teoría. Por lo tanto, esa teoría que vamos a emplear va a tener que estar totalmente justificada en base a estudios previos. Por lo tanto, esta revisión nos va a ayudar. Por otra parte, también nos va a ayudar a observar cómo se han planteado los objetivos de estudios similares. Es decir, puede que tengamos dudas en cuanto a la redacción de nuestros propios objetivos y por lo tanto podemos recurrir a estudios previos en aras de conocer precisamente cómo se han redactado esos objetivos y cómo se han afrontado. En tercer lugar, comentamos que también es importante realizar una revisión de la literatura para conocer posibles maneras de dar solución a los objetivos. Tenemos que considerar que para dar a conocer, o sea, para resolver una determinada pregunta, podemos realizarlo a través de varias vías, de varios métodos de investigación. Por lo tanto, en caso de duda o en caso de tratar de dar originalidad al trabajo, podemos observar cuáles han sido las principales metodologías que se han seguido en otros estudios previos y en base a lo que observemos decidir seguir esa vía si creemos que eso va a resultar interesante o por lo tanto plantear alguna alternativa de investigación, ¿no? en el método de investigación. Finalmente, entre los motivos más importantes por los que se debe realizar una revisión de la literatura está uno muy interesante, que es el de contrastar los resultados con otros estudios. Es decir, nosotros hemos obtenido unos determinados resultados en nuestro estudio y uno de los puntos más importantes mediante los que se va consolidando una teoría es a través de este contraste de resultados. Nosotros obtenemos unos resultados y si vemos que la amplia mayoría de estudios previos también van en esta línea, el cúmulo de esos resultados va poco a poco consolidando una teoría, va ganando fuerza, por así decirlo. Puede darse el caso de que ocurra lo contrario, que obtengamos unos resultados que van también en contra de lo que dice la tendencia, ¿no? Lo que se explica en artículos, en congresos previos. Esto también puede ser positivo. En ciencia tenemos que recordar, siempre que hacemos ciencia tenemos que recordar que los resultados negativos, por así decirlo, también son positivos en cuanto a que nos permiten avanzar en el conocimiento y en aportar discrepancias. Estas discrepancias ayudan también a avanzar. Llegados a este punto vamos a hablar de las maneras que tenemos nosotros como investigadores para tener acceso a la información, ¿no? a artículos previos, a revistas previas. Principalmente existen dos modos diferenciados. Existen por una parte las fuentes manuales y por otra parte las fuentes digitales. Cada una de estas vías tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a comentarlas a continuación. Dentro de las fuentes manuales, que son precisamente aquellas que podemos acceder de manera física, como puede ser por medios como puede ser a través de la biblioteca, recogiendo libros, manuales, tesis doctorales, tenemos la ventaja de que en muchos casos aquellos materiales que tratamos de conseguir por internet no son imposibles de conseguir y
y en muchas ocasiones estos materiales los tenemos de manera física, ¿no? En un sitio físico. Entonces, por esa parte nos aporta la ventaja de que nos está dando exclusividad de unos materiales que de otro modo no sería imposible conseguir. Por otra parte, tenemos las fuentes digitales que nos aportan la ventaja de la rapidez y la accesibilidad en todo momento al material que hay albergado a lo largo de todas las páginas de Internet. Sí que es cierto que en muchos casos el acceso a determinados artículos científicos resulta de pago, aunque esta limitación se resuelve en muchos casos en aquellos estudiantes o profesorado de universidad que tienen acceso a su propia cuenta institucional. Con su cuenta institucional, en la mayoría de casos podemos obtener los artículos que son de pago de manera gratuita. Algunos de los buscadores más conocidos en el ámbito de la ciencia pueden ser, pues, entre los más comunes, Google Scholar, Dialnet, ResearchGate. También, aparte de esos, pues tenemos la Web of Science y Scopus, ¿no? Donde se encuentran precisamente aquellas revistas de mayor impacto científico, ¿no? Siempre publican en este tipo de bases de datos, como son la Web of Science y Scopus, siempre está albergado por revistas de impacto, ¿no? De alta calidad en el ámbito del conocimiento científico. También tenemos otro tipo de plataformas, como puede ser academia.edu o similares, ¿no? Donde también se cuelgan determinados trabajos que pueden resultar en momentos puntuales de interés para nuestras propias investigaciones. Finalmente, vamos a ver cuáles algunos consejos que nos pueden ser de utilidad a la hora de realizar esa revisión de la literatura para elaborar nuestro propio marco teórico. El primer consejo que podemos decir sobre esta revisión es que evaluemos la calidad científica de cada artículo que empleemos. En este sentido, tenemos que encontrar un poco el equilibrio entre cuál es el tema que vamos a tratar nosotros, el diseño del artículo, y por otra parte, cuál es la calidad de la revista. Puede darse el caso de que un tema de investigación está muy poco investigado y que justo aquellos artículos científicos que no son de interés están publicados en revistas de bajo impacto. O puede darse el caso contrario, es decir, que en revistas de alto impacto no tengamos artículos científicos relacionados con nuestra temática. Es por esto que hablamos de que exista este equilibrio entre el tema de investigación de los estudios y la calidad de los estudios. Tiene que haber un poco ese equilibrio. ¿Cómo conocemos cuál es la calidad de una determinada revista? En los siguientes vídeos analizaremos este punto. En segunda posición hablamos de evitar trabajos que no hayan sido revisados por pares. Cuando hablamos de una revisión por pares, hablamos de trabajos que fomentan la calidad. Tenemos que recordar que cualquier trabajo científico, antes de ser publicado, siempre es revisado por dos revisores, valga la redundancia. Esta condición necesaria hace que en muchas ocasiones se hagan revisiones del artículo original y por consiguiente mejore la calidad de la información que se está proporcionando al lector. Por lo tanto, siempre muy recomendado que los artículos que se seleccionen que siempre provengan de revistas en las que se fomente esta revisión por pares. En tercer lugar, hablamos de priorizar las publicaciones recientes. Es cierto que en muchas ocasiones, especialmente para hablar de temas relacionados con la historia de un determinado aspecto, imaginemos que vamos a hablar sobre la autoeficacia, pues en muchas ocasiones tenemos que recurrir a autores de hace un montón de años, ¿no? Igual autores de hace 60, 70, 80 años. Entonces, en este sentido, es cierto que para completar nuestro artículo científico pueden ser artículos de utilidad, pero tenemos que recordar que la ciencia va avanzando y ya muchas revistas, la amplia mayoría de revistas, lo que nos va a valorar en gran parte es que las publicaciones o las citas que vayamos a realizar en nuestro trabajo sean hagamos referencias potenciando principalmente estas publicaciones recientes, ¿no? Especialmente de los últimos 5 años. La amplia mayoría de revistas pide en torno al 40% de citas que sean de los últimos 5 años. Otra recomendación que hacemos sobre esta revisión de la literatura es
realizar una búsqueda en otros idiomas aparte del idioma propio, ¿no? Es decir, en vez de buscar todos los artículos en castellano, que puede ser una tarea interesante, también realizar una revisión en otros idiomas, como puede ser en inglés, donde está seguramente por el idioma que es más internacional, ¿no? Y por otros motivos, pues muy probablemente haya mucho más escrito que en el propio castellano. Seguidamente también es necesario comentar que puede ser interesante buscar referencias bibliográficas comunes, es decir, en base a unos determinados artículos científicos que hablan sobre una misma temática, buscar cuáles son aquellas referencias que se repiten en todos los artículos científicos. Esto puede ser un indicio de la importancia de ese mismo artículo, ¿no? Por lo tanto, focalizarnos en esos artículos puede ser interesante. Finalmente, tenemos que acordarnos que gran parte de la información que realicemos en nuestras investigaciones provendrá de estudios anteriores. Por ende, es necesario que todo lo que vayamos a coger que no sea nuestro, que lo citemos adecuadamente. En este sentido, es necesario también decir que cada revista establece cuál va a ser su modelo de citación, ¿no? Su modelo para escribir las referencias. Aunque la mayoría de revistas siguen el modelo APA, el modelo de la Asociación Americana de Psicología. Os dejaré junto a este curso también cuáles son las normas APA para que las sigamos. Esperemos que este vídeo haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto en Learn to Research.